Deme 30 segunditos, coloco el coanfitrión que me va a ayudar a manejar la reunión. Listo, Anderson, ya estás como coanfitrión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta reunión rutinaria. Ya vamos en la tercera semana, acabando la tercera semana y vamos para la cuarta. Quiero agradecerles a todos la gran acogida que ha tenido esta página. Como les digo, se empezó con ningún ánimo de nada más que estudiar y pues se ha ido creciendo los amigos que quieren revisar todos estos temas con los expertos. Para hoy tenemos un invitado muy especial, que soy yo. Y vamos a hablar sobre lo que son las guías del ASCCP 2019. Quisiera me dieran la confirmación si están viendo mi pantalla y si están viendo están oyéndome perfectamente. Anderson, ¿me oís? Se te escucha perfecto, todo bien. Ok, te queda sacar parte de bloquear micrófonos y después dar la palabra cuando terminemos. ¿Te parece? Listo, perfecto, perfecto. Todavía no se ve la pantalla, ¿cierto? Hay una pantalla compartida, no sé si es la tuya, móvete. No, porque yo tengo aquí esta. Entonces alguien más está compartiendo la pantalla, pero no hay Démoslo, problema. miren, lo puedes ver aquí. Sí, Gloria Ospina está compartiendo pantalla. Por favor, Gloria Ospina y Carlos Ignacio, quiten la pantalla. Quítase las dos como y quitarle las manos levantadas de la gente. Lo puedes hacer tú. ¿Listo? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, bienvenidos a una tarea. Me voy a quitar esto también para ponerlo por aquí, que no deja ver. Yo realmente me puse una tarea difícil que era recién salido, que apenas salió el 2 de abril las guías de la Sociedad Americana de Patología Cervical, aunque estaban anunciadas desde hace tiempo y vienen trabajando y mandando algo de información a los que estamos vinculados con la SCCP, que nos mandan correitos, pero de todas maneras apenas salió oficialmente este viernes pasado. Me doy a la titánica tarea porque es un artículo difícil de resumir, donde es supremamente amplio y pues evidentemente es complejo de mostrar en una sola reunión. Para esta semana, a mediados de semana, recibí la llamada del doctor Jairo Borilla, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Patología Cervical y Colposcopia, quien me dio a entender la importancia de que la asociación esté presente y que quieren participar. Entonces, por eso se dio el espacio del lunes que iba a ser para la doctora Carolina Cifuentes, lo corrimos un poco y vamos a dar entonces después de hablar con el doctor Bonilla, quedamos en que yo voy a presentar lo que es la información general del artículo, de cómo salió, cuáles son los cambios nuevos que vienen, y el doctor el lunes va a presentar como el análisis y cómo el análisis sobre la posible implementación de nosotros ya aquí en Colombia. Sin embargo, yo creo que no alcanzaremos a ver todo hoy porque como les digo, es muy extenso. Voy a pasar rápidamente algunos puntos. No se asusten, no se asusten. Hay muchas cosas raras, pero las podemos ir desglosando a medida que las inquietudes de ustedes vayan llegando y tenemos todavía muchos días de cuarentena que podemos darnos el lujo de utilizar el espacio para los que quieran, por supuesto. Vamos entonces a comenzar diciendo de que en el año 2012, que se publicó en el 2013, aparecieron las guías de la Sociedad Americana y en esa época tuvimos la oportunidad de traer lo que era el board en ese momento, el doctor Alan Waxman y el doctor Phil Kastler eran unas personas muy importantes para esa época dentro de la Asociación Americana y con la doctora Lisa Flowers y el doctor Cesteros
los traje para Medellín y desde ahí yo pienso que cambió un poco la historia de lo que es el entendimiento de las guías y en esa época pudimos regalarle a la gente todo el material. Fue un evento bastante agradable y ha hecho que entendamos pues como todas estas guías. Estas serían entonces las guías de la cuarta reunión. Pero estas guías no es un solo artículo, realmente son muchos artículos que vienen en el mismo magazine o en la misma revista, donde todos están interconectados y aunque el artículo central es el primero, realmente están basados en la literatura del resto, de la forma en que se hace, de los riesgos, etcétera, etcétera, que vuelvo y les digo, es un largo trabajo para leer, es un largo trabajo que tenemos para analizar y podemos decir muchas cosas después. Lo único que de entrada yo le prometí al doctor Bonilla no hacer ningún análisis de lo que es las guías y voy a tratar de cumplirlo, aunque a veces se me escape, me disculpan si se me escapa, pero voy a tratar de no decir nada. Solo les quiero decir que estoy contento porque muchas de las cosas que he venido enseñando a través de todos estos años y los que me han seguido en mis conferencias pueden dar fe de todas estas cosas que pongo aquí, que no las vamos a mencionar, pero se vuelve un poco hacia lo que yo siempre he enseñado y he defendido en los puntos que he peleado o discutido. Finalmente creo tener la razón, lo que me pone muy contento, ¿no? Es un autoelogio propio. Me disculpan que lo haga. Esta es la cuarta reunión, pero desde la tercera reunión que fue en el año 2012 ya se empezó a aplicar el famoso dicho de igual riesgo, igual manejo, y el riesgo se medía estadísticamente. Sin embargo, después salió la APP, que es como la que tiene mucha gente que usa dentro de su celular. Hay otra que es por el computador, que esa es gratis, pero esta, la que puede pagando una relativamente baja suma, ya la tienen incluso actualizada. Y aparece entonces esta del 2019. Sin embargo, eso de igual riesgo, igual manejo no es nuevo. Para el año 2007, el doctor Phil Castle y el doctor José Jerónimo, peruano muy querido, amigo nuestro, pues ya hablaban de que la importancia de que igual riesgo, igual manejo y ponían las poblaciones de acuerdo a los resultados de cada prueba, si eran de riesgo bajo, seguir el tamizaje normal o aumentar la vigilancia o llevarlo a colposcopio o hacerle tratamiento. Y establecieron esos conductas por cada prueba, o sea, con la citología sola o con citología más PBH o después de colposcopia, después de la biopsia o poscolposcopia. Y estaban esos 4 que dijimos que era el seguimiento pues, el tamizaje normal, el aumentar la vigilancia, la colposcopia o hacer tratamiento inmediato. Y se estableció más o menos para esa época que un 5% de riesgo inmediato que tenía que ir a colposcopia. Aparecen entonces estas guías donde las del 2019, que realmente acaban de salir, pero son del año pasado la discusión, y tienen 10 principios básicos. Los primeros 4 son unos principios nuevos y van a ver durante toda la presentación que lo que diga aquí nuevo es que tiene algún concepto nuevo y por aquí va a aparecer otro letrero donde diga que 2012 es igual a 2019 es igual a 2012, quiere decir que ese principio no se cambió para que lo vayan teniendo en mente porque no podemos entrar a detallar cada cosa, sino más adelante cuando hagamos más ampliación de cada tema. El primer principio, que es un principio nuevo, es que ya todas las pruebas de riesgo o las estimaciones de riesgo estarán basadas específicamente en las pruebas de PBH porque es la mejor prueba y no hay que demostrarlo actualmente. Y establecen algo muy interesante que es que puede ser ya la prueba de PBH solo, que eso es nuevo, que aceptan por fin los americanos la prueba única, como la prueba de papiloma como prueba única, o dejan el cotesting como lo vienen usando ellos, y a partir de los 25 años. Entonces ya tenemos nuestro primer cambio. Sin embargo, este cambio ya venía sucediendo desde el año 2018, donde ya varias agrupaciones venían hablando de que se podía ya la prueba de papiloma sola, la SCP, luego la Sociedad Americana de Cáncer y la Task Force, que son las entidades, pues yo creo que más fuertes, donde dicen
que la prueba de papilomavirus sola se puede usar como una prueba de tamización. Eso fue duro para los americanos, pero finalmente dieron el brazo a torcer. El segundo principio para la elaboración de estas guías es que existe un manejo personalizado. Ya no es una cosa como estandarizada, sino que iba a ser un manejo caso a caso, teniendo en cuenta como los riesgos actuales, que es como lo que se venía haciendo con las guías del 2012, pero se incluían los antecedentes previos de la paciente, si se conocen o no se conocen y si los tienen o no los tienen. Entonces, en ese caso tendríamos tres tipos de pacientes. Los pacientes que no tienen antecedentes de nada, y que vienen siendo tamizadas de forma normal. La segunda, la paciente que ya tiene antecedentes y que sabemos que viene con una enfermedad. O tercero, las pacientes con antecedentes desconocidos, ya sea porque no se recuerdan, se tiene registro de la historia clínica antigua, pero que sufre de patología cervical, o peor aún, que son las pacientes que no tienen tamización ni información de tamización con pruebas de papiloma en los últimos 5 años o de citología en los últimos 3. El tercer principio, que también es nuevo, es que la guía incorpora nuevos tests y permite la incorporación de tests a medida que vayan saliendo. Entonces va a ser una guía más dinámica, porque van a ver que ya están incluidas otras cosas, que es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que nuestras guías colombianas no van, las leyes no van a la velocidad que va la ciencia, y cuando uno hace una propuesta de manejo, pues realmente ya la evidencia ya va por delante y no alcanza a uno a hacer unas buenas guías. El cuarto y último de los principios nuevos es lo de la práctica colposcópica, que no estaba en el anterior. Cuando digo nuevos, que no estaba en el anterior. Y la práctica colposcópica, porque los estándares colposcópicos realmente los establecieron en el año 2017, y esto es lo que ya vimos la semana pasada. Recuerden que todo esto lo hicimos hace 8 días. Para los que no alcanzaron a estar en la presentación, pues o la podemos repetir o después la pueden ver en mi página de Endogine, donde va a estar ahí colgada. No la he subido todavía, pero la voy a colgar, donde vimos todas las guías de los estándares colposcópicos, pero vamos a decir otras cositas más adelante. El quinto principio es conocer el objetivo de las guías o lo que son los programas de tamización y detección del cáncer, de las lesiones precancerosas. Y en este sentido, también vuelvo y digo, vengo enseñando esos. Este número 1 que tengo aquí es porque siempre he dicho que para la forma de tomar decisiones, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es saber que todos los cánceres es irrealístico prevenirlos, y que el objetivo máximo de detección eran las lesiones de alto grado. Sin embargo, decíamos que se aceptaba el NIC2 como riesgo, como factor de seguridad. Pero ya para estas guías sí queda claro que el único factor determinante de riesgo o de medición de riesgo va a ser el NIC3. Me van a disculpar que hay palabras en inglés y en español, pero traté de coger los títulos del mismo artículo original para que cuando ustedes lo lean, pues tengan como una idea y se les facilite ya ver toda la terminología que usan pues, en el artículo. Entonces me disculpan los que son muy semánticos y les gusta mucho la parte lingüística. Entonces será el NIC3. Ya el sexto, ya este resto, obviamente todos estos son ya iguales a los del 2012. Las pautas se aplican para todas las personas que tengan cuello uterino, tengan o no tengan útero. Si se tenga una esterectomía subtotal, pero si tiene cuello, se aplica todo esto. Y el principio fundamental de todo esto, que es igual manejo, igual riesgo, que ya lo explicamos, y que el equilibrio, debe haber un equilibrio entre los beneficios y los daños, tanto del seguimiento como del manejo. En un intento de quitar lo que nos pasa hoy en día, que mucha gente pues puede que sí se siga muriendo de cáncer, pero en muchas de las poblaciones lo que estamos haciendo es un sobretesting, o sea, un aumento de los exámenes y de petición de exámenes y un sobretratamiento. Entonces, recordemos que las pacientes de bajo riesgo, que realmente tienen bajo riesgo para NIC3 más, van a necesitar menos pruebas y menos procedimientos, que lo único que hacen es aumentar su ansiedad. La novena principio es que las pautas se aplican a pacientes asintomáticas que requieren manejo de los resultados anormales, es decir, son pacientes normales,
sanas, asintomáticas. La paciente que esté enferma y que tenga una indicación por alguna enfermedad, una masa, un sangrado, eso es otra cosa. Esto es para pacientes sanas que van a hacerse su tamización. Y por último, y muy importante, que también lo he dicho toda la vida y lo pongo grande en todas mis conferencias, es que estas pautas están destinadas para uso en los Estados Unidos. Ellos mismos lo aclaran. Y siempre he dicho que cuando hagamos el análisis de poder adaptar las pruebas, tenemos que analizar qué población. Y dentro de cada población que manejamos, no es lo mismo la de Bogotá que la de Medellín. En Medellín no es lo mismo el que ve régimen subsidiado que contributivo, no es lo mismo el que ve las pacientes del poblado, las que en pues, un área rica de Medellín, a las áreas pobres, etcétera. Entonces, para que tengamos en cuenta que esto es como un ejemplo a seguir, pero no quiere decir que estemos amarrados a ellos. Y lo que sí hicieron es que establecieron que todos los estratos económicos y raciales pues van a caer dentro de esta guía porque no hay una gran diferencia de comportamiento de la enfermedad dentro de los estratos, de esos tipos de estrato, por lo que mostraron no solamente con la base de datos del Kaiser, sino con otras que ya las vamos a ver. Y es que de ahí sigue dentro del artículo analizando cómo hicieron las guías, o sea, se llama métodos. En los métodos, el análisis principal está hecho por la corte de Kaiser, que sabemos que es el estudio más grande, que tiene 1.5 millones de pacientes seguidas por más de una década. Eso es imposible pues, de igualar. Pero también se basan en otras, en la de Nuevo México y la de la prevención de cáncer de mama y cervix. Son otras bases de datos donde compararon también otro tipo de poblaciones con otros tipos de riesgo y concluyeron que son equiparables. Y para esta reunión, entonces, se reunieron 19 organizaciones, empezaron en el 2018, pero el trabajo grande se hizo en el 2019 y formaron 7 grupos de trabajo. Aquí van a ver ustedes todas las entidades que forman ese grupo importante de entidades que opinaron y sugirieron sobre el tema y que entonces obviamente nosotros no pudiéramos criticar las guías. Podemos adaptar otras o hacer otras cosas, pero criticar las guías como tal nos quedaría imposible contra tanta gente de tanta sapiencia junta. Este es el panorama, la guía cronológica de cómo hicieron todos los eventos, cuándo se reunieron, cómo hicieron las cosas, pero una cosa muy interesante que tiene estas guías es que a mediados del año pasado nos mandaron, y digo nos porque a mí me llegan unos correitos, seguramente por haber participado como asistente a alguna de las reuniones de la sociedad americana, no porque sea miembro, ojalá, pero dieron conocimiento público y para que nosotros pudiéramos hacer los comentarios. Y hubo un espacio de 6 semanas y después hicieron un análisis de esto. Estos son entonces doy yo fe y eso está consignado todo en este artículo que no es el de las guías, sino un artículo adicional donde lo pueden mirar cómo transcurrió toda esa metodología. Y están basados, como les digo, en esas bases de datos que muy generosamente nos compartieron también la ASCP. Y digo muy generosamente porque si ustedes las bajan, y yo tuve oportunidad de bajarlas, se bajan libremente, esto es lo que ustedes encuentran en ello. Encuentran todos los riesgos con antecedentes del paciente, la prueba actual, el resultado, todo por colposcopia. Si ustedes lo ven aquí, ven tablas por pacientes con tamización, las pacientes que están en vigilancia, las que tienen después de colposcopia, poscolposcopia y posttratamiento. Y van poniendo de acuerdo el riesgo, que ya lo vamos a ver cuál es el nivel de corte, la conducta más adecuada. O sea, es una cosa hecha muy bien y muy matemáticamente. Para la clasificación de la evidencia, esto es lo que hacen todos los artículos, que es A, B, C y D, no lo voy a explicar. Y 1, 2 y 3. Sabemos que A1 es muy buena y E3 es perversa. Y entonces hacen una terminología para las recomendaciones que sería recomendado. El recomendado es cuando no hay pues como más opciones y esa es la mejor. El preferido es cuando de varias opciones esta sigue siendo la mejor. La aceptable es que de varias opciones, si hay otra es mejor, pero esta también se pudiera aceptar. Y no recomendado es que la evidencia sugiere que definitivamente no se debe hacer. Dentro de las cosas que hacen entonces de la metodología es que al final hacen unas recomendaciones. Entonces van a hacer, como les dije, una vigilancia, que ya lo vamos a ver, unas van a colposcopia y otros irían a tratamiento. Y esos están basados en, como ya lo dijimos, riesgo de MIC3, de un paciente determinado. Esto no va a ser generalizado, sino cada paciente de acuerdo a su pasado, sus antecedentes y a su situación actual. Quiere decir, y lo ponen muy aclarando, de que un mismo resultado
de hoy de una paciente, una prueba de papiloma positiva más de bajo grado, por decir algo, no es lo mismo en una paciente que en otra y tomarán conductas diferentes. Va a tener consecuencias diferentes, por eso entonces es que hay que analizar todo con mucho detalle. Y entonces aparece lo que se llama como el punto de corte, como el punto de donde van a establecer si se hace una cosa a la otra y establecen entonces el 4%, recuerde que decíamos al principio si usaban 5, de hecho antes era un poquito más, como punto de corte. Cuando el riesgo inmediato de tener un NIC3 es 4% o más, el paciente va para una acción inmediata. El riesgo inmediato, más de 4%, acción inmediata. ¿Qué sería? Si el riesgo está entre 4 y 24, iría a colposcopia. Si está entre 25 y 59, puede hacerse tratamiento inmediato o hacer colposcopia. O si el riesgo es de más de 60%, entonces se iría sin colposcopia a tratamiento inmediato. Muy bien. Y el otro grupo serían pacientes que ya son de más bajo riesgo, por debajo del 4% inmediato. Entonces se hace el análisis de riesgo a 5 años y va a tener 3 opciones. Si es de muy bajo riesgo, menor de 0.15% de NIC3 a 5 años, iría a un seguimiento de tamización normal cada 5 años. Entre 0.15 y 0.54 una tamización cada 3 años, y cuando está más de 0.55 hasta el 4%, iría entonces a una tamización, a un control al año. Y entonces, según esos umbrales de acción que se llaman, según esos umbrales de acción, vamos a tener entonces varios grupos de pacientes. Unos pacientes que van a estar siempre en el grupo alto, que son todas esas alteraciones citológicas mayores, que son el ASSH, la normalidad glandular, cualquiera que sea de ellas, y obviamente la lesión intraepitelial de alto grado. Me disculpan que estén en inglés, pero así es más fácil para ustedes. O más de eso, una sospecha de adenocarcinoma, sospecha de cáncer. Estos pacientes siempre van a tener, aunque cada uno es diferente, van a tener más del 25%. Otro grupo que va a tener un más bajo riesgo, que son las pacientes que ya sabemos que son de bajo grado y ASCUS con PBH positivo, o pacientes con 2 pruebas positivas de papiloma, aunque la citología esté normal y no se conozcan sus antecedentes, el riesgo está semejante al 4%, por lo que terminará por estos lados de la mitad. Y un grupo muy bajo donde usted puede tener solamente una prueba con citología negativa, NILM citología normal, o tener unos cambios leves de la citología con prueba de papiloma. Esas pacientes, el riesgo de tener una enfermedad es muy bajo, sobre todo si no tiene antecedentes. Entonces, si es de primera vez que le aparece esto, la posibilidad es que se quede en este grupo de abajo, y si ya tiene antecedentes, pues irá cambiando a otro grupo más arriba, como lo iremos viendo. Eso es como la parte fundamental de lo que están haciendo con los cambios en estas guías. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una prueba de papiloma negativa, la posibilidad a 5 años es supremamente baja, menos de 0.15%, por lo cual ese paciente siempre irá a una repetición a los 5 años, no a los 4, no a los 3, no a los 2, como siempre lo peleo. Obviamente, por primera vez. Si tiene una paciente con citología negativa, sin antecedentes, recuerde que la citología no es tan predictiva como la prueba de papiloma, entonces esa paciente los controles deben ir cada 3 años. O aquellas pacientes que usted, después de haberle hecho los controles anuales, como por ejemplo las pacientes post-tratamiento de lesiones de alto grado en la histología, pacientes que tienen con NIC1 en seguimiento, o disociaciones en seguimiento, o los que tienen alto grado histológico en seguimiento, y usted ya le hizo unos controles iniciales más seguidos, que es cada año, y marcan negativos, ya para el tercer control podrá pasar esas pacientes de cada 3 años. Por ejemplo, una paciente que tenga citología negativa con prueba de papiloma positiva, ¿correcto? Iría entonces a repetirse al año, porque el riesgo es mucho menor de 0.55. Perdón, de 4%. Lo mismo que para el ASCUS y la lesión de bajo grado con prueba de papiloma negativo. Esta sí realmente es supremamente bajo. Y colocan este ejemplo, que es como el ejemplo
para ver que hay que ir cambiando los riesgos porque se estaba abusando un poco de la colposcopia. Entonces, por ejemplo, una paciente que tenga una prueba de papiloma positiva con ASCUS, que siempre lo hemos tenido dentro de nuestra mente, de que esa paciente va a colposcopia, es cierto, va a colposcopia porque su riesgo inmediato es de 4.5%, evidentemente hay que hacerle colposcopia. En la pues en la ida de la colposcopia, si usted encuentra en la biopsia que no era un NIC2 para arriba, sino que era un NIC1 o menos, la posibilidad de ese paciente baja a 2.9% el riesgo. Como está bajo el riesgo, entonces esta paciente se va a seguimiento a un año. Al año usted le hace el seguimiento, si da otra vez positiva, miren, quedando positiva, pero teniendo una biopsia menor de NIC1 en el pasado, menor de NIC2, quiere decir que el riesgo no es muy alto y es solo del 3.1%. Normalmente esta paciente la llevábamos a colposcopia de inmediato y nuevas biopsias, pero ahora recomiendan que como no sube de 4% y llevar a esta paciente a seguimiento hasta que sea totalmente negativo. O si ya después del segundo sí da positivo, por desconocimiento de los datos, no porque los haya, sino por desconocimiento de esta paciente, después de la segunda, que marque cambios menores en la citología con prueba de papiloma positivo, ahí sí tendría que ir a colposcopia. Y esto simplemente no tiene que memorizárselo, pero es para que vayan viendo como cuál es la intención de la guía de acuerdo a las tablas que vamos a ir mostrando. Entonces ya vimos esta tabla, riesgo alto, riesgo bajo, pero los de muy bajo riesgo, por ejemplo, esta paciente que tenga un ASCUS con prueba de papiloma positivo, pero tiene una prueba de papiloma negativa en los últimos 5 años, se sabe que el riesgo es de menos del 2% de cáncer de NIC3 más a los 5 años, por lo que esta paciente se retorna al año. No hay que llevar la colposcopia, sino que simplemente se podría vigilar al año, siempre y cuando tenga una prueba de PBH negativa en los últimos 5 años. Si tiene antecedentes desconocidos, porque no se lo sabe o porque no es usuaria de tamización, entonces esta paciente, si ustedes lo ven aquí, esta paciente sí debe de ir a colposcopia. Entonces ahí es donde van los cambios, como les digo, orientados en estas guías. Y existe un grupo que son las pacientes que se les puede ofrecer un tratamiento expedito. Yo me acuerdo del doctor Yesid siempre defendía esta posición y con el cual estuve de acuerdo en alguna de nuestras reuniones académicas. Son las pacientes que tienen citologías con alto grado. Si usted tiene una paciente con citología de alto grado y fuera de eso tiene una genotipificación para 16, el riesgo es muy alto de tener un NIC3 inmediato y la posibilidad de un cáncer incluso muy alto, por lo que iría de inmediato a tratamiento. Si tiene una lesión de alto grado en la citología, pero no tiene genotipificado, sino que es simplemente positivo, el riesgo inmediato es de 49%. Caería en igual que, aunque fuera negativa, está por encima de 25%, entonces estas dos irían a tratamiento expedito o colposcopia, y si es esta 16 positivo, iría a tratamiento expedito de una vez. Entonces, tratamiento expedito pudieran ser cualquiera de estas tres, aunque vuelvo y les digo, estas últimas dos, que es la lesión de alto grado en citología con prueba positiva o negativa, general, sin genotipificación, iría, y ya usted decide si le hace el tratamiento inmediato o si la lleva a colposcopia. Muy bien. Está otros pacientes que son, ya dijimos ahorita, que la paciente con líder de alto grado y prueba negativa de papiloma, todavía sigue siendo muy alta la posibilidad de tener NIC3, ¿cierto? Pero las pacientes que también tienen no líder de alto grado, sino ASCH positivo o las otras alteraciones como anormalidad glandular, también son muy altas. Estas pacientes irían o a colposcopia o a tratamiento expedito, porque pasa por encima del 25%. Entonces, esta es una de las opciones, de las dos. Entonces hace una nueva recomendación. Todos conocemos esta gráfica, que básicamente es la que el doctor Wright logró que le aceptaran en el año 2014 como tamización única con genotipificación. Y todos sabemos que si era 16-18 iba a colposcopia inmediata, si era positiva, pero para otros se hacía una segunda prueba de triaje, que era la citología, de lo cual si era alterada se iba a colposcopia y si no, no. Ya hoy cambiaron también esa recomendación, que era esta. La genotipificación como prueba única de tamización. Entonces ya no se recomienda esto, sino que lo que recomiendan hoy es que si usted tiene una prueba con genotipificación
independiente del bicho que le dé, hacerle una citología refleja. Y refleja quiere decir que en la misma prueba que usted manda al laboratorio le tomen esa prueba de citología. No es acostar nuevamente a la paciente, abrirla de piernas y tomarle una nueva prueba, sino hacer una citología refleja. Si usted tiene un 16 y 18 y es normal la citología o es de bajo riesgo, pues, o de cambios menores, el riesgo es bajo de tener, relativamente bajo, digamos, es de un 3%, pero iría a colposcopia. Esta sería una de las excepciones que vamos a ver. Pero si da alto grado, no tiene que ir a colposcopia. Esta paciente puede ir inmediatamente a tratamiento expedito porque el riesgo sobrepasa el 60% de tener un NIC3 más. En este caso se puede hacer de una vez el tratamiento. Y otra de las excepciones es que cuando tiene una infección por el virus del papiloma 18 y la citología es normal, el riesgo es del 3% de tener un NIC3 más, pero el riesgo de cáncer es 0.56, ya se los voy a mostrar. Entonces esta paciente, aunque no llega al 4%, esta es otra de las excepciones que irían directamente a colposcopia. Ya se las voy a mostrar más específicamente, pero les estoy mostrando cómo han ido construyendo entonces las guías. Muy bien, si usted por alguna razón le hace la genotipificación y, perdón, me falta el de otros. Si da es positivo para otros y da normal la citología, la posibilidad es más baja. Entonces, esta paciente no hay que ir a llevar la colposcopia, sino que se hace el control al año. Si es bajo grado, ASCUS o bajo grado, esta paciente debe ir a colposcopia, y si es de alto grado, se sube a 49% el riesgo y usted ya decide si hacerle tratamiento expedito o colposcopia, ¿correcto? Porque el riesgo está entre 25 y 59. Si es esto para una paciente que usted sepa que venía normal, sin antecedentes, pero si esta paciente no es usuaria de tamización o no tiene tamización no tiene tamización en los últimos 5 años o tiene antecedentes de patología cervical y usted no conoce bien la historia, esta paciente puede ir mejor a tratamiento expedito porque se le sube el riesgo de que es de opcional de las dos al tratamiento expedito. Muy bien. Otra de las cosas que me puso contento de estas guías es que por fin hablan de los escenarios, y los que han estado conmigo en los últimos años saben que yo soy el hombre de las flechitas y me han encantado usar las flechitas para el manejo de los escenarios. Y es que el paciente usted le puede llegar simplemente con una prueba normal de tamización o con prueba de tamización más triaje ya, ¿cierto? Para usted tomar una conducta, o la paciente puede que simplemente haya tenido una prueba alterada anteriormente, nunca fue a colposcopia, sino que viene hoy al control. Usted aquí tiene que tomar una decisión. El tercer tipo de escenario es la paciente que usted tiene una tipificación anormal, pero decidió hacerle colposcopia y le está llegando aquí con la biopsia. La otra es que ya llegó con la biopsia, pues ya tenía la biopsia que era menor de un NIC menor o igual a NIC1, o sea, un NIC1 o menos, y vienes al primer control, que usualmente es al año. Entonces ya usted tiene que tomar la decisión acá, o finalmente las de alto grado, que ya usted le hizo el tratamiento, le hizo una conización o un tratamiento ablativo, como vamos a diferenciarlo más adelante, y ya viene con la primera prueba de control, sea positivo y negativo, y usted tiene que tomar algunas decisiones. Muy bien, entonces estos 5 escenarios son muy importantes porque eso ayuda a determinar ya las tablas que hicieron, que está en otro artículo, que cogieron cada uno de esos escenarios, por ejemplo, el primer escenario de tamización solo, y miran si el paciente no tiene antecedentes o tiene antecedentes, y miran el riesgo inmediato y el riesgo a los 5 años, y con eso determinan el riesgo. Entonces les decía, si el riesgo inmediato es menor de 4, ustedes van a ver que la conducta que recomiendan es seguimiento. Si ustedes ven alguno de estos mayor de 4%, siempre irán a colposcopia o colposcopia y tratamiento, sobre todo cuando pasa de 25. Muy bien, esa es la forma en que la construye, porque vuelvo a digo, este artículo tiene, por ejemplo, países para el escenario 1, donde la historial es muy importante. Tienen en cuenta el historial de la paciente y el resultado actual, el historial anterior y el actual, con o sin tener o no tener antecedentes, o sabiéndolo o no. Y ya en cada escenario, ya por ejemplo esta paciente que tenía tamización anormal y que viene al primer control, también hay mismas tablas para lo mismo con seguimiento, cuando les da primero negativo el seguimiento y es un ASCUS, y cada cosa trae una medida. O sea,
ahí para que usted se deleite con las tablas y saque sus propias conclusiones. Por eso digo que generosamente nos regalaron todas las tablas, porque usted aquí mismo va a poder determinar, incluso si tiene una paciente específica y es tan gomoso, ir a buscar una en cada tabla. Y también si la prueba es positiva, aunque la citología esté normal, usted ya mira que le dio el control actual, si le dio negativo con citología normal, o si ahora le da positivo con citología normal, entonces esta paciente el riesgo es 4 para colposcopia, etc. Esa es la forma de guiarnos, que es lo que no vamos a analizar ahora y que le prometí al doctor Bonilla no hablar como de guías ni nada, sino que lo que vamos a ver. Y para el resto de los escenarios 3, 4 y 5 es igual. Esto es un ejemplo. Yo no quiero embutirles estas tablas, ni se las aprendan ni las miren ahora. Estoy mostrando simplemente el artículo, cómo está diseñado y cómo hicieron las guías, para que empecemos ya con el doctor Bonilla el lunes, que nos explique cómo su análisis y podamos entrar en discusión ya de cada cosa. Siguiendo con el artículo, entonces también ya hablan de lo que es el reporte de los exámenes del laboratorio. Ustedes hacen 3 como aclaraciones. Uno, que es como con respecto al uso de las pruebas de papiloma humano, vamos de abajo hacia arriba, y es que vuelven y dicen, y eso no es nuevo, y es que simplemente autorizan las que están aprobadas por la FDA. Ojo con esas que miden papilomas de bajo riesgo, pruebas que no estén estandarizadas, etc. Entonces, con lo que está aprobado por la FDA. Y estas dos las vamos a ver. Uno que es como la actualización en el manejo de las pruebas de screening, que fue lo que ya vimos, ¿cierto? Que a la paciente aunque tenga genotipificación, hacerle una citología refleja. Pero ojo, si no tiene una citología refleja, es decir, señor, no hay posibilidad, porque usted simplemente tomó la prueba y allá no hacen citología líquida, entonces no le haga una citología de triaje, es decir, llamar a la señora otra vez, acostarla, tomarle pues. Lo que recomiendan si usted tiene una infección por 16 y 18 y no tiene citología, es que la lleve de una vez a colposcopia y ahí le haga la citología, porque le sirve para tomar decisiones más adelante. Es decir, si una paciente de 16, 18 le llega a usted a consulta sin citología, de una vez mande la colposcopia y el colposcopista hágale de una vez la citología antes de tomar las muestras para la biopsia. Muy bien, son cambios que, como les digo, están dentro de las guías. Y la recomendación también sobre cómo son los informes patológicos. Todos conocemos las recomendaciones que hizo el grupo LAS con la doctora Teresa Darrat. Y aquí es otra de las cosas que me gustan, porque yo le peleaba a la doctora Darrat sobre que no me gustaba que lo hubieran llamado LI de bajo grado y LI de alto grado en patología, porque confundía al muchacho nuevo que estaba empezando. Y esto confunde incluso a los que estudian mucho, porque ya la gente piensa que el IE de bajo grado es lo mismo en citología que en colposcopia que en biopsia, pero ya a través de mis conferencias he venido peleándose en los últimos años y por fortuna dicen que es muy importante otra vez que el patólogo diferencie, porque es biológico y clínicamente significativo diferenciar entre NIC2 y NIC3, por lo que es obligatorio para el patólogo ponerle a usted LIE de alto grado, NIC2 o NIC3. Él se lo tiene que especificar. Eso pues creo que es un avance, aunque con la doctora Teresa Darrat me decía que dentro de las guías ellos habían colocado que se sugiere colocar como el apellido entre paréntesis si la lesión es de alto grado más parecido al NIC2 o a un NIC3. Dentro del artículo sigue entonces análisis de casos especiales, o sea, los que son citologías raras. Entre las citologías raras tenemos entonces la primera que es el AGC, y no voy a hablar de anormalidades glandulares porque en la página que les acabo de ofrecer tengo montada toda una conferencia sobre de manejo de anormalidades glandulares y no hay ninguna diferencia entre el año 2019 y las del 2012, donde todas van a colposcopia y las que son ya específicamente alteraciones endometriales, primero se le hace el estudio endometrial. Y este es el algoritmo 2012, y miren cómo se los voy a pasar, 2012 a 2019, si ustedes ven, es completamente igual. Correcto, este es para el escenario 1 que llegan con alguna anormalidad glandular. Mírenlo, es completamente igual, todo es igual. Entonces no lo vamos a analizar, pero ya saben que no hubo cambio en el AGC. Lo que sí, y esto no, tampoco es nuevo, también lo hicieron en el 2012, aclararle a mucha gente que sigue confundida, y es que en estas ya no se hace una prueba de que se recomendaban antes del 2012, que era la prueba de papiloma, se me fue la palabra, una prueba refleja, una prueba refleja de papiloma, porque no cambia en nada la decisión en adelante. Entonces ya no se usa, y esta fue una de las discusiones que tuve yo alguna vez con el doctor Alan Waxman, y en la vida, gracias a Dios, me ha dado la razón. Muy bien. Esto sí es nuevo, con la citología no satisfactoria. Entonces, cuando usted tiene una paciente que tiene
la citología que es esta fea, mala y todas las cosas, pero si le alcanzó a hacer una prueba de papiloma, es muy distinto a si no le ha hecho prueba de papiloma. Si no tiene prueba de papiloma, pues usted simplemente debe repetirla a los 2 o 4 meses porque usted se queda sin saber cómo va a tamizar a esa paciente. Si usted tiene la prueba positiva para 16, la puede llevar a colposcopia, o 16 y 18 como ya lo sabemos. Pero si no es para 16 ni 18, ya usted puede usar cualquiera de las dos, ¿correcto? Puede usar cualquiera de las dos o repetir la citología más adelante como una prueba de triaje o de mandarla de una vez a colposcopia. Y para recordar que cuando la prueba es negativa, pues si usted tiene una prueba negativa, aunque la citología no se haya visto, no hayan logrado, pues, y sobre todo entre más jóvenes mejor, pues la posibilidad de que esté enfermo es muy baja, simplemente no se lleva colposcopia ni se hace nada, solamente repetir el screen. Muy bien, las pacientes que tienen citología negativa, pero que le aclaran que tiene células endocervicales ausentes, pues si es una paciente joven, no tiene ningún problema, se le sigue mandando común y corriente, y si es una paciente mayor, lo mismo, se mira si tiene una prueba de papiloma y se maneja de acuerdo a eso, y si no la tiene, y usted tiene forma de hacerle como triaje, muy rico. Si no tiene forma de hacerle, si no tiene forma de hacerla o no tiene, tendrá que estarle haciendo la citología más seguido a esta paciente. Muy bien. Eso no cambió con respecto al año 2012. Con respecto a las células endometriales benignas en pacientes premenopáusicas o células glandulares benignas en pacientes posmenopáusicas, pues realmente tampoco ha cambiado. No hubo ningún cambio. Saber que las pacientes posmenopáusicas con células endometriales benignas no tienen ningún problema. Pues se recomienda estudiarlas, pero no hay ningún problema. Lo que sí es que las pacientes post-histerectomía, si las células glandulares son normales, no hay que hacerles nada, pero pues no les sobra hacerle una especuloscopia a la paciente para ver de dónde vienen esas células glandulares. Como les digo, esto no cambió nada. Cuanto a la colposcopia, el statement, o sea, la actual cuanto a la colposcopia es que deben usar, como les digo, las guías propuestas con el estudio que hizo el doctor Hugh y son iguales a las del 2017. Simplemente mencionar estas cositas, que la biopsia aleatoria no se recomienda para pacientes de bajo grado, que siempre se recomienda cuando se va a tomar biopsia ante cualquier anormalidad, aunque sea leve, siempre de 2 a 4 biopsias, y curetaje endocervical en las no embarazadas cuando la colposcopia es inadecuada o tiene una lesión pues, que no es de bajo grado, sino de alto grado, sospechosa de alto grado, o cuando la paciente, cuando usted no logra como colposcopista observar bien la lesión. Y para esto también hay, después de la colposcopia, la biopsia, también hay tablas en el mismo artículo que les mostré, donde usted mira si las lesiones que le dieron fue un NIC 1 o menos, dependiendo del tipo de citología que le dio previo que hacer, si es una lesión de estas precedidas de citologías de bajo grado, estas precedidas de citologías de alto grado, que es la disociación, o incluso las pacientes que tienen lesiones de alto grado, ahí también aparece el porcentaje de cada uno, y tomarán las conductas requeridas, que son las que se van a ver. Hay una excepción para los riesgos de colposcopia, o sea, ¿quiénes van a llevar? Habíamos dicho que era 4%. Recordemos que esta gráfica que las maneja el doctor Carlos Pérez, que nos ha acompañado, y el presidente de la IFSPC, y al final espero escucharlo lo mismo que el doctor Carlos Gerovi, presidente de la Federación Internacional Latinoamericana de Patología Cervical de Guayaquil, nos está acompañando, a quien agradezco, nos ha acompañado toda la semana. Estas tablas las conocen perfectamente, donde uno, de acuerdo a la citología, si es negativa, si es ASCUS o si es de bajo grado, el riesgo hasta donde llega para tomar una colposcopia, que era de 5 para arriba, acuérdense que ya es 4, y la de alto grado es obvia. Pero el ASCUS estaba más o menos en 18%. Quiere decir que tenía un riesgo suficiente como para ir a colposcopia. Sin embargo, cuando usted tiene la posibilidad de hacer un triaje con una prueba de papiloma, obviamente se discrimina cada citología. Por ejemplo, para la citología equívoca no es lo mismo tener prueba positiva que negativa. Y cuando estamos hablando de ASCUS, si es un ASCUS, ASSH, si es una ASSH con prueba de papiloma positivo, el riesgo es de 26%, quiere decir que va directamente a colposcopia versus tratamiento, pues, y o tratamiento. Pero si es bajo, miren, el riesgo es solo de 3.4%, pero estas pacientes van directamente a colposcopia. Entonces, esta es la primera excepción de pacientes que van directamente a colposcopia, aunque no alcancen el 4%, y la explicación que dan ellos es porque una paciente
tenga o no tenga el papiloma positivo en ASCH, el riesgo de carcinoma invasor les parece muy alto. Entonces deben de ir directamente a colposcopia. Esto no cambia con respecto a las guías del 2012, pero quería aclararlo porque lo mencionan ahí específicamente en el artículo. Y cuando se hace la genotipificación, ¿cierto? Que es donde estamos incorporando las nuevas tecnologías, pues sabemos que las pacientes que tienen citologías negativas normales, pero tienen PBH 18, el riesgo sigue siendo 3. Sin embargo, el riesgo de cáncer al año y a los 5 años sigue siendo muy alto, por lo cual estas pacientes también deben de ir a colposcopia inmediata. ¿Listo? Entonces, pacientes con ASCH, cualquiera que sea ya el resultado de PBH, o pacientes con PBH de citología normal y PBH 16 y 18, van directamente a colposcopia sin tener que mediar nada más. Y la última excepción para ir a colposcopia sin que cumpla el riesgo es esa paciente que tiene 2 citologías insatisfactorias, que no se ve nada, que no le reportan. Esa paciente no hay que estarle repitiendo más, esa paciente va directamente a colposcopia. Evidentemente en pacientes asintomáticas, si a la paciente le llega una insatisfactoria, para la paciente sintomática, tiene masas, tiene sangrado, sinusorragia, la paciente va directamente a colposcopia. Y no cambia con respecto a las guías del 2012. Muy bien. Ya voy cansándome. Y ya el manejo de los resultados histológicos, es decir, cuando usted ya le llega con la biopsia en la mano, no el histológico, para que no se confundan los que les gusta hablar del de bajo grado y alto grado, simplemente recordar que lo que ya hicieron como nuevo es separar NIC2 y NIC3. Lo volvieron a separar el NIC2 y agregaron adicionalmente los que no especifican, como algunos patólogos están colocando el IE de alto grado, pero no le diferencian a uno. Entonces, si es un NIC2 o un NIC3, se recomienda manejar a esa paciente como si fuera un NIC3. Sin embargo, lo que recomiendan dentro del artículo es que uno puede llamar al patólogo y decirle, ve, clasifícamelo bien, eso es un NIC2 o un NIC3, y ya hace la guía de acuerdo a lo que le salga. Sin embargo, yo lo que hago también es leer la descripción microscópica y con eso me doy cuenta si es un NIC2 o un NIC3, y si tengo duda llamo al patólogo y con eso pudiéramos clasificarlo, pero si no, de alguna manera no lo logra, se manejará como un NIC3 para cubrir el riesgo en esa paciente. Si es un NIC2, y esto es nuevo porque entonces los separan, mírenme, se recomienda tratamiento, es decir, la gran mayoría de los pacientes van a ir también a tratamiento como margen de seguridad, pero se acepta seguimiento. ¿En quiénes? En lo que siempre hemos venido insistiendo, en esto no hemos cambiado de discurso, estamos diciendo lo mismo desde hace muchos años, que es que NIC2, pacientes que tengan NIC2, si tienen NIC3 no va para seguimiento. Zona de transformación visible con lesión visible, con un curetaje negativo y la paciente de fase de seguimiento, es evidencia de 3, hacerle tratamiento quirúrgico. Esa paciente se puede hacer manejo de seguimiento. Sí, ese tipo, es otros tipos de tratamiento como hierbas, acupuntura y los otros que han estado, que mejoran la inmunidad, en la evidencia de 3 no se recomiendan, ni la histerectomía en pacientes con NIC2. Es decir, esto es como relativamente nuevo, pero se aproxima a lo que hemos venido haciendo normalmente. Y esto es el fundamento que ponen ellos, y es que en el seguimiento de los pacientes con NIC2, específicamente el 50% regresó, sobre todo en las menores de 30 años regresan todavía más, el 32% persistió y el 18% progresó a NIC3 en 5 años. Las pacientes con mayores de 25 años, porque las pacientes menores las vamos a ver enseguida, las pacientes jóvenes mayores de 25 años no embarazadas, con NIC3 se recomienda tratamiento. En estas no es aceptable la observación evidenciada 2, excepto que esté en embarazo. Recordemos que NIC2 y NIC3 en embarazo se dejan en observación. Y evidentemente la histerectomía también es evidencia de 2, es decir, no se hace. Esto tampoco ha cambiado con respecto al NIC3. Muy bien. Ahora, lo que es las lesiones de alto grado, una vez ustedes toman la decisión, ¿cierto?, de tratamiento conservador o tratamiento, usted la va a tratar, pero le va a hacer tratamiento excisional o destructivo, también cambió. ¿Y en qué cambió? Obviamente, la toma de decisión de tratarlo o no tratarlo es la misma. Usted tiene que ver la unión isquiocolumnar, ver toda la lesión, etcétera, etcétera, que no sea una lesión muy extensa, que no tenga sospecha de cáncer, etcétera. Y aquí sí cambió. Lo que cambia es,
estos son los cambios. ¿Qué cambió? Hombre, que ya prefieren el tratamiento excisional, y recuerdo alguna vez haber recibido un regaño porque yo hablaba un poquito más de los tratamientos destructivos locales, cuando mucha gente lo venía haciendo, entonces que la evidencia no lo mostraba, pero sí, hoy dice el artículo claramente que solo se acepta ablación donde usted tenga estos requisitos y no disponga de tratamientos excisionales. Si usted dispone de tratamiento excisional, escoja el tratamiento excisional. Y lo otro que ha cambiado es que el seguimiento no es al año y a los 2 años, sino que el primer seguimiento es a los 6 meses. El otro cambio es que no es por 2 años y no por 3 años. Y el otro cambio es que no es a 20, sino a 25 años el seguimiento. O sea, lo alargaron porque vieron que el riesgo todavía persiste hasta los 25 años. Bueno, no se me ha salido nadie de la conferencia, pero veo que vamos bien. Vamos con 466 participantes, muchas gracias. Se acaba de salir uno, justo de lo que dije. Cuando usted decide un tratamiento de ablación, entonces usted obviamente tiene que tener todos los requisitos que ya dijimos. Si usted ve que la lesión se extiende hacia canal, es una lesión muy extensa, que no le llega a la punta de lo del acrío, la lesión usted no la visualiza correctamente, un curetaje es positivo para adentro, o, o usted ya le ha hecho tratamientos previos por lesiones de alto grado, o la biopsia no fue muy confirmativa, o sospecha cáncer, aparente, no le puede hacer tratamiento ablativo. Conclusión, el tratamiento ablativo es para un grupo pequeño de pacientes. Eso no ha cambiado. Pero adicionalmente le pone dentro del artículo que la recidiva con condición de transmisión conservadora es 31, aunque no es muy diferente a cuando se hace con LIP. Y aquí ahorita viene lo que sea más adelante el seguimiento. Pero ponen una advertencia que difiere cuando se hace con ablación con láser. Y es que el láser parece ser muy seguro en muy buenas manos. Nosotros en nuestro medio no tenemos mucho láser. Yo tengo láser en mi consultorio, pero no lo estoy usando para tratamiento. Sigo haciendo los métodos de resección. Ya para manejo expectante, recordemos que entonces el manejo expectante, como lo dijimos ahora, solo lo vamos a dejar pacientes específicamente NIC2 o pacientes que son menores de 25 años en que no especifican si es NIC2 o NIC3. Todo lo que sea NIC3 o que usted no vea la unión escamocolumnar o que usted vea que la lesión se sube o el curetaje sea positivo, va para resección, ¿correcto? Y lo nuevo está en que el control se va a hacer con lo que les decía, con colposcopia y test, se hace los dos, por las 2 evaluaciones consecutivas por 25 años, hasta ajustar 3 los primeros que den negativo, ¿correcto? Esos son como los cambiecitos leves que hay, pero no en el manejo, sino en el seguimiento. Ahora, cuando usted tiene lo que llamamos una disociación citohistológica, que es que la biopsia le dio un NIC1, estamos hablando siempre de pacientes normales mayores de 25 años no embarazadas, pero viene de una citología de HSIL, o sea, del IE de alto grado. Usted puede usar cualquiera de los 3 tratamientos, que es observación, hacer un tratamiento de excisión o hacer una revisión de todo el material con los mismos parámetros que hemos venido diciendo hasta ahora. En esto no ha cambiado nada las guías del 2019 con respecto a las del 2012. Sin embargo, cuando viene de ASCH, esto sí cambió. Acuérdense que las del 2012 venían juntas, ahora las separaron y fueron más conservador con el ASCH, y entonces cuando obviamente cumple todos los criterios para observación, que ya los vimos, nos vamos a echar toda la misma carreta, esa paciente se le puede hacer observación y no se recomienda procedimiento de excisión en estas pacientes. ¿Correcto? Evidencia B2, o sea que son un poco más laxos o más conservadores en la parte de ASCH. Y eso también lo venía diciendo yo, que hay un grupo de pacientes mayores con citologías muy atróficas que marcaban ASCH, pero que uno volvía a mirar esas hay que estudiarlas más porque no todas son lesiones de alto grado, aunque hay que tener mucho cuidado con esas pacientes. ¿Qué hacer con el NIC1 persistente? Entonces, es la paciente que ya se hizo una colposcopia, que la biopsia dio un NIC1 y que decidimos dejar en seguimiento y ya nos llegó con la primera seguimiento al año. Recordemos que en esa paciente se le prefiere seguir haciendo observación siempre y cuando dé negativo, ¿cierto? Y el tratamiento después de 2 años es aceptable, pero es preferido entonces la observación. Cuando se hacen conos, pues cuando se estudian los pacientes con NIC1 persistente, el riesgo de estos pacientes de NIC3 más es de 2% a 5 años. O sea, no es tan alto como para ir a colposcopia siempre, pero de todas maneras, cuando se han estudiado la persistencia a los 2 años, en el 87% les hacen conización y le encuentran NIC1, 13% encuentran una lesión de alto grado, la gran mayoría un NIC2, y de estos que son lesiones de alto grado, la mitad son negativas para el papiloma.
y han venido la mayoría con citologías normales o con cambios menores. Muy bien. Por último, de esta parte, la adenocarcinoma in situ. Realmente estas son las guías del adenocarcinoma in situ que son iguales a las del 2012. No voy a entrar en discusión, pero recordar que el recono siempre se hace en bordes positivos y que se prefiere la histerectomía. Para el adenocarcinoma in situ, se adaptó las guías que recomendó la Sociedad Americana de Oncólogos y no hicieron un análisis de eso. De hecho, no lo van a encontrar en las tablas porque no hicieron el análisis, sino que respetaron la decisión de la Asociación de Oncólogos. Y entra algo también que me he ganado vaciadas en los últimos años, es que no hay preferencia de preconización entre bisturí frío frente al LIP. Y lo ponen muy claramente, no hay preferencias en las estadísticas. Lo que sí consideran que no es aceptable es hacer un mal LIP, o sea, una mala resección con asa de radiofrecuencia. Esos que los sacan a pedacitos, que son conos atajaditas, o que se hacen sombreros, o incluso hasta varios sombreros. No, el paciente debe recibir una conización con una sola tajadita, es decir, un cono de buena profundidad, de una sola pieza y tratando de no chamuscar los bordes, y se prefiere que mínimo sea de 10 milímetros, no esas moneditas muy chiquitas, que ojalá se pueda aumentar a 18 a 20, sobre todo en esas mujeres que no tienen pensado fertilidad futura. Uno puede ser mucho más profundas, porque adicionalmente la mayoría de estas son para hacer diagnóstico y finalmente van a histerectomía. Entonces usted puede hacer, como dice el doctor Carlos Pérez, se burla de mis coritos cuando dice que te quedó muy bien la traquelectomía radical. Gracias, doctor Pérez, pero sí se puede hacer. Entonces, esto es otro de los cambios. Y se hace énfasis en que el seguimiento de estas pacientes con adenocarcinoma es la prueba de papiloma. La citología ya sabemos que es muy mala y también lo van a encontrar en mis presentaciones de anormalidades glandulares que también están montadas en la página. El seguimiento, entonces, lo recomiendan siempre con pruebas de papiloma. En su ausencia, solo en su ausencia, se acepta citología, pero lo ideal es hacerlo sola la prueba, como les había dicho, que ya la aceptaron, o con cotesting si tiene, pues, si es más elegante. Para el otro escenario, para el último escenario, que son las pacientes con mayores, que usted les hace un diagnóstico de alto grado y les hizo la conización, entonces hay algo nuevo aquí que ya lo veníamos también haciendo, pero no estaba aclarado en las otras guías, y es analizar el curetaje endocervical, que también he insistido cuando hablo del tema en que después de sacar el cono siempre tener una muestra endocervical. Si es negativa, se le puede hacer seguimiento con mucha tranquilidad a esta paciente, y si es positiva, ya usted puede escoger entre reconización o hacer seguimiento, porque incluso más del 60% de estas pacientes va a estar libre de enfermedad. Y nuevamente, decir que es que los bordes no son lo mejor como indicio de recidiva. Es mejor valor predictivo la prueba de papiloma, con un 91% de valor predictivo, frente a la citología que no llega al 60%. Los bordes que no llegan al 60%. Muy bien. Los seguimientos de los líderes de alto grado citológico, básicamente, son las pacientes que ya le hicimos el cono, ya estamos viendo el resultado de patología, pero ya vinieron a los 6 meses como les había dicho, que eso es lo que es nuevo, que a los 6 meses no va a ser al año, y se hace por tres pruebas seguidas hasta completar los 25 años. ¿Listo? Y para las mujeres menores de 25 pudiera uno seguirlas con solo citología hasta que pase después de los 25, que decíamos que ya aceptan la prueba de papiloma en estas guías. Eso es el seguimiento a corto plazo. El seguimiento a largo plazo son las pacientes que tienen o por citología o por con biopsia, con cambios menores, y vienen después de los seguimientos normales, los 2 seguimientos normales negativos, la posibilidad de tener lesión de NIC3 o más en la primera y segunda visita disminuye tanto que el seguimiento entonces ya iría a 3 años. Y lo mismo pasaría con las pacientes que se les ha hecho conización y en la biopsia, se ha hecho colposcopia y en la biopsia nunca se demostró una lesión de alto grado. Esas pacientes van a ir a retorno. Si tiene con pruebas de papiloma, se hará cada 5 años, y si es con citología, cada 3 años, porque la citología no alcanza a tener este valor tan bajo de predicción. Por último, las poblaciones especiales. Tenemos entonces las pacientes jóvenes. Básicamente son las pacientes que tienen cambios de citologías, cambios menores. Lo único cambio que hicieron realmente es quitarle la palabra mujeres jóvenes. Entonces ya solamente hablan de mujeres menores de 25 y mujeres mayores de 25.
pues un gran cambio, pero bueno, me parece muy semántico, pero lo hace mucha claridad en el artículo. Y lo mismo que cualquier paciente que tenga de ASSH para arriba o anormalidad glandular o carcinoma in situ, evidentemente van a colposcopia, y esto no cambió con respecto al año 2012. El manejo de los pacientes con NIC1, o sea, con biopsia ya de NIC1, también sigue siendo igual. Si viene de una citología de bajo grado, va a ser el manejo conservador, y si no hay una citología de alto grado, que es la población que dicen que más va a cambiar, que son estas pacientes jóvenes que van a desarrollar alto grado, son las que más va a cambiar con la vacunación, y eso lo vimos la semana pasada cuando les hablé en la colposcopia de cómo iba a cambiar el panorama de la enfermedad con la vacunación. Entonces, en estas pacientes se prefiere observación. ¿Listo? Y es lo mismo que hemos visto entonces ya en las otras, igual que el 2012, que es la observación entonces en estas pacientes con citología hasta que cumplan los 25, y ya después de los 25 se harán los controles con pruebas de papiloma. Y la cosa es diferente a la otra, es que en vez de colposcopia y papiloma se hace prueba de colposcopia, seguimiento colposcopia con citología, en el primero al año y a los 2 años. Ya me estoy quedando sin voz. Muy bien, ya estamos terminando, para que no se me cansen. Los pacientes que tienen ya NIC2 y NIC3, que sean menores de 25 años, recordemos que se propone observación solo para el NIC2, que cumplan todas las condiciones que hemos visto, pero que si ese paciente, aunque sea joven y tiene un NIC3, la lesión no se ve, etcétera, etcétera, o persiste más de 2 años, hay que hacerle excisión. Esto no ha cambiado. Pero agregan entonces el no especificado, es decir, cuando usted tiene una biopsia que no le especificó, entonces ya le dejan a usted la opción de vigilarlo o de hacerle nuevamente un tratamiento excisional, hacer ya el tratamiento excisional. Y la segunda paciente especial es en las embarazadas, tampoco hay cambio en las embarazadas. Recordar que la pauta del 2012 es que la embarazada se maneja igual a la no embarazada, teniendo en cuenta pues los factores más importantes de no hacerle curetaje endocervical ni endometrial, que no se usan biopsias en pacientes con cambios, que no hay sospecha de invasión o de lesiones de alto grado, que no se hace tratamiento en las lesiones de alto grado, NIC2, NIC3, y que si usted encuentra una carcinoma in situ, déjeselo a un experto colposcopista o patólogo cervical o a un oncólogo. Eso no ha cambiado. Pero lo único que ponen es que si usted tiene una paciente embarazada que tiene una lesión en citología que alterada y es de bajo grado, ¿cierto? Y tiene una prueba de papiloma negativa en los últimos 5 años, no se le hace nada. No se le hace nada. O tiene una colposcopia que no encontró NIC2. O sea, no hay ninguna evidencia. Usted puede dejar a esa paciente y hacerle la colposcopia después del embarazo. Es lo único que postergan esas pacientes de bajo riesgo. En cuanto a las pacientes con inmunosupresión, el manejo es igual. Ya sabemos cuáles son. La paciente con VIH, la paciente que toma inmunomoduladores, la de síndrome de intestino irritable y artritis reumatoidea que toma, la trasplantada, etcétera. Y la recomendación igual, que es comenzar en el primer año de vida sexual, no a los 3 años, y estar en estas pacientes, lo que sí es que se siguen toda la vida. ¿Listo? Toda la vida se tienen que seguir estos pacientes, y ante cualquier resultado, por mínimo que sea, van a colposcopia. No hay cambios. Y por último, las pacientes histerectomizadas, recordar que si no ha tenido diagnóstico de NIC2 en los últimos 25 años, previo a la histerectomía, no tiene que volverla a tamizar. Sin embargo, si se le hace una tamización, sea esa o cualquier otra, se maneja la tamización, o sea, se debe manejar. Y lo que se recomienda es que si no tiene antecedentes y usted le encuentra una citología de alto grado o alguna de estas alteraciones mayores, siempre la debe remitir a colposcopia. Conclusión, no ha cambiado con respecto a las 2012. Y las pacientes mayores sí cambió. En las pacientes mayores la recomendación es que solamente se interrumpe si está muy enferma la viejita, si no tiene pues una buena expectativa de vida. Si tiene buena expectativa de vida, ese paciente debe continuar en el esquema igual a la paciente joven. Y si se encuentra una anormalidad, el manejo es igual a la paciente que de entre los 25 y los 65 años. ¿Correcto? Y lo otro que pone nuevo era que lo habían sacado desde hace ya varios años, incluso desde el 2006, que era que el uso de estrógenos ya lo volvieron a colocar como una recomendación. Creo que
Después créanme que estoy sudando. Estas son las conclusiones que no las vamos a ver ni vamos a hacer ningún análisis. Solo les quise presentar el artículo y esto es lo que vamos a analizar después de que el doctor Jairo Bonilla el lunes haga su presentación. Por ahora, entonces, eso es lo que tenía el artículo. Traté de ser lo más objetivo. Sé que es pesado y largo y después lo podemos ir desglosando. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi teléfono de WhatsApp, los que me quieran escribir de fuera del país o algo y tengan alguna idea para estas actividades académicas, tengan alguna queja, tengan algún reclamo, se reciben todas las críticas constructivas. Muchísimas gracias por ponerme atención y le dejo al doctor Anderson para que dirija la sesión de preguntas. Ok, en este momento van a poder activar sus micrófonos, pero idealmente primero alcen la mano porque ante el número de asistentes pues seguramente vamos a tener bastantes preguntas. Bueno, todavía no tenemos manitos levantadas, entonces los que quieran... Bueno, buenas noches. Carlos Pérez. Pérez, bienvenido, les presento a todos, pues ya lo conocen más que a mí. El doctor es el presidente de la Federación Internacional de Patología Cervical, quien cogerá la presidencia ahorita en la India, aunque creo que está más barajada esa ida a la India que un chucho, pero doctor, qué gusto tenerlo aquí, es un honor. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo porque resumir esa guía en 1 hora y 5 minutos, pues es una tarea titánica. Obviamente yo sé que a usted le gusta mucho hablar, entonces no es tampoco mucho el esfuerzo. Varias cosas. Yo pues no me quiero adelantar a lo que seguramente va a hablar el doctor Bonilla porque él seguramente va a hacer un análisis punto a punto muy certero como es su característica. Pero yo quiero que tomemos con un poquito de precaución la guía. Uno quiere estar muy actualizado y resulta que la guía tiene cosas muy buenas. Lo más importante que me parece a mí es que es una guía a la medida. Perdón. Uy, perdón. Hola. Perdón, doctor, te quité la... Ay, qué pena, lo silencié. Doctor Pérez, vuelva a hablar, por favor. Vuelva a pedir. Doctor Carlos Pérez, por favor, vuelva a activar su micrófono. Qué pena. Sí, entonces, bueno, vuelvo y comienzo. Qué pena, qué pena. La guía es una guía, es un esfuerzo muy grande de la Asociación Americana, tal y como ellos lo hacen, pero como usted muy bien lo dijo, es una guía para Estados Unidos. Hay que tener un poco de prudencia cuando querramos extrapolarla no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica, porque nuestra guía de manejo colombiana dista enormemente de esta guía americana, empezando que nosotros todavía seguimos haciendo prueba de BPH después de los 30 años y con mucha dificultad. Entonces es bien difícil que nosotros en este momento podamos extrapolar que una mujer de 25 años o más se tamice con prueba de BPH. Eso es una cosa. Lo segundo es, ellos tienen la facilidad de hacer citología en base líquida y ahí mismo hacer la prueba de PBH o al revés. Entonces, también para nosotros va a ser complicado este ítem. Y lo otro que va a ser muy complicado es poder decir que nosotros vamos a tener unos antecedentes claros de nuestras pacientes en cuanto a prueba de BPH para disminuir el riesgo y el riesgo futuro de esas pacientes. Todavía con la guía del 2012 hay bastante desconocimiento con el tema de los umbrales de riesgo. Entonces, si nosotros no tenemos claramente entendida la guía del 2012, es bastante difícil que podamos adoptar esta guía inmediatamente y hacer unos cambios adecuados. Yo pienso que se necesita mucha discusión y adicionalmente que el gobierno que ya tomó la decisión de hacer actualización de la guía, pero en Colombia eso va a tomar 1 año por lo menos.
Entonces yo les pido que esta guía, que tiene muchas cosas claras para los colposcopistas, muy probablemente para la población general, para los médicos, los ginecólogos que no hacen colposcopia o los médicos generales, va a generar una gran confusión. Entonces yo lo único que les digo y espero al lunes poder compartir con ustedes y con el doctor Bonilla es la crítica a cada uno de estos ítems. Eso tal vez es lo único que quisiera comentar. Muchas gracias, doctor Pérez. El doctor Carlos Yerovi, que se encuentra en el auditorio, ¿tiene algún comentario previo? Doctor Yerovi, Anderson, ayúdeme a buscar al doctor Yerovi y activarle el micrófono. Ya, aquí está. Listo, doctor Yerovi, puede hablar. Buenas noches, Carlos Humberto, un gusto escucharte por este medio. Y a usted, doctor Carlos Buitrago, mis felicitaciones por este evento tan interesante y tan útil para, no solo para los colposcopistas, sino para todo el grupo de profesionales que estamos involucrados en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Hola. Hola. Tranquilo, doctor, sé que aquí hay gente que se le activa, que voy a intentar estar desactivándolo. Bien, igual yo coincido en gran parte con Carlos Humberto de que esta guía pues difícilmente es para los países latinoamericanos. Por eso mismo la presidencia de la cual yo estoy ejerciendo en este periodo está trabajando en la guía de práctica clínica latinoamericana para detección precoz y tratamiento de cáncer de cuello uterino. Él está trabajando bajo la dirección del doctor Jorge Ojeda, que es quien dirige el Comité de Estudios de la Federación. Entonces, allí podemos tener algunos elementos más asequibles, más útiles para nuestros países pobres que no contamos con ese tremendo armamentario de los americanos. Reforzando lo que decía Carlos Humberto, la prueba de papilomavirus es, en mi país y en la mayoría es poco viable, casi no tenemos. Son muy pocos hospitales que tienen esta prueba. Los centros de detección primaria y secundaria no cuentan con esta prueba. Entonces, para nosotros, la única prueba de tamizaje todavía útil es la citología con todos sus errores y sus pecados. Entonces, ese será pues, el objetivo al final del estudio, del trabajo, que como le digo, estamos en mentes. Me gustaría escuchar también al doctor Bonilla el día lunes para agregar algún otro comentario. No quiero quitarle más tiempo y muchas gracias, doctor Buitrago, por la oportunidad. Gracias, doctor Yerovi, muy amable por estarnos acompañando toda esta semana. El doctor Bonilla, yo sé que va a hacer su presentación el lunes, pero ¿quiere hacer algún comentario previo? No, preferiría escucharla a él para hacer una especie de comentario final, digamos. Gracias. No, estoy diciendo al doctor Bonilla, si quiere el doctor Bonilla. Sí, buenas tardes. Sí, ya pude activar mi micrófono. El principal comentario que quiero hacer es la forma tan hermosa y didáctica como has dictado esta charla y la has resumido. Es casi imposible, como decía Carlos Pérez, de verdad que te quiero felicitar por la parte tan didáctica. El lunes tendremos oportunidad de hablar. Quiero hacer una orientación sobre, como dice Carlos Pérez, porque creo que todos pensamos exactamente igual, lo que serían las implicaciones de algunos puntos de esta guía para ser implementada en Colombia ahora con la nueva revisión. Me parece que tú mencionaste puntos muy claves, así que no quiero intervenir mucho. El lunes tendremos oportunidad de hablar. Pero creo que estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo en la apreciación de esta guía. Buenas noches. Buenas noches, doctor Buitrago, Marcela Celis Amortegui, colposcopista de Bogotá. ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos. Pues yo quisiera hacer una anotación bastante acorde con lo que acaba de mencionar el doctor Yerovi, especialmente lo que dijo anteriormente el doctor Carlos Pérez, y es la situación de nuestro país y concretamente de muchos países latinoamericanos que tienen dos escenarios diferentes en el tema de cáncer de cuello uterino. Un escenario donde se cuenta con tamización, ya sea basada en citología o citología y pruebas,
y un escenario en donde la única forma de acceder son las pruebas de inspección visual. Entonces, pues muy interesante. Obviamente debe ser del conocimiento nuestro la guía americana, pero pues hay que ajustar los escenarios también a nuestra realidad, como ya se mencionó, y especialmente con lo que dijo el doctor Pérez, que la mayoría de sitios donde disponemos de pruebas, porque efectivamente no es en todo el país, la mayoría de pruebas se hacen y después para acceder a la lectura de la citología, como no se toman en el mismo medio de la base líquida, toca procesarlas en citología en vidrio convencional. Entonces esto dificulta un poco algunos de los pasos que nos explicó el doctor Buitrago en su muy generosa y además magnífica charla. Pero entonces sí vale la pena que conociendo los puntos, poco a poco se vayan desglosando qué aplica y qué no aplica para los escenarios latinoamericanos y obviamente para nuestro escenario colombiano. Muchas gracias, doctor Buitrago, por su presentación. Doctora Marcela Celis, muchísimas gracias por su comentario y la doctora Marcela Celis la tendremos la semana de arriba dando una conferencia que esperamos nos acompañe. Yo simplemente quiero decir que pues, yo creo que nadie va a estar en contra de lo que se va a decir, sin embargo es nuestro deber tener conocimiento de todas las guías. Recordemos que cada uno de nosotros maneja poblaciones diferentes y habrá gente, y por eso cuando yo doy mis conferencias siempre digo, bueno, es que una cosa es la salud pública y otra cosa la paciente suya, la esposa del dueño de Coltejer, de Postobón, y usted tiene que hacerle un manejo más tipo como los americanos que como los colombianos, ¿cierto? O sea, nadie se le ocurrirá hacerle inspección visual a la esposa del de Postobón. Entonces, por eso digo que las realidades son muy distintas y por eso quise hacer como una presentación de las guías y traté, creo que cumplí, aunque créanme que es pesado, yo terminé fundido y pues sí debe ser que me gusta hablar, pero sí termina uno fundido, pero es mostrarlo. Traté de no dar demasiadas opiniones, pero ya lo discutiremos más adelante y la vamos desglosando por anormalidades citológicas, por anormalidades colposcópicas, etcétera, etcétera, pero creo que vamos muy bien ya con esta información. Ahora sí, sigan con las preguntas. El doctor Víctor Llanos tenía la mano por acá levantada. Buenas tardes a todos. Los felicito como un grupo de grandes científicos colombianos y médicos ginecólogos. Saludos al doctor Bonilla, al doctor Carlos Pérez, nos vimos en León. Saludos también al doctor Buitrago, nos vimos acá en la Ciudad de México. Felicito al doctor Buitrago por su excelente presentación y tener al día al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano. Nada más un comentario rápido. Algo que ya habíamos venido comentando en días pasados, porque desafortunadamente hay gente que abusa de los biomarcadores, como por ejemplo Ki-67, P16, entre muchos otros. Hay una lista de más de 100 biomarcadores formados ante la FDA queriendo que se les autorice. Se han autorizado algunos, pero sin embargo los tops del mundo, como uno de ellos es Estados Unidos, obviamente, al parecer, sigue sin tomarlos en cuenta en las guías correspondientes. Nada más sobre subrayar este detalle. Fuera de ello, mis respetos para ustedes, son un gran grupo. Yo he escuchado al doctor Bonilla, al doctor Pérez, al doctor Buitrago, mis respetos. O sea, yo le decía al doctor Pérez, eres un gran científico y mi reconocimiento. Igual para el doctor Buitrago, porque efectivamente esto nos llegó hace 3 días. Yo también tuve la oportunidad de dar mi punto de vista en el sentido de cuando ya opinó de manera abierta ante estas guías. Entonces, y a todos recomendarles que sí tengan esta herramienta que el doctor nos puso al principio, que es la aplicación correspondiente, porque nos va a orientar. No requiere que nos lo aprendamos de memoria, es una orientación. Felicidades a todos. Felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Profe Aldo Vacas de Perú también tenía la mano alzada por aquí. Hola, buenas noches. Carlos,
felicitarte acá de Perú. Igual a mí la iniciativa me parece muy, muy buena, principalmente en el contexto del momento en el cual estamos viviendo, en el cual a nosotros nos tiene al hilo muchas preocupaciones diferentes a esta, pero este momento nos permite quizá distraernos y centrar nuestras ideas en lo que nosotros somos expertos o lo que nos gusta en la gran mayoría de lo que estamos presentes acá. Solo preguntarte y quizá como un comentario nada más, ¿no? Muchas de las cosas de las guías de las cuales se han hablado, quizá nosotros ya las hacíamos de manera empírica. Me refiero a empírica porque nunca hemos hecho estudio, quizá bueno, yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Perú, y hay muchas cosas, tenemos una abrumadora carga de trabajo y no da tiempo para hacer mucha investigación y poder publicar, ¿no? Pero muchas de las cosas que tú has comentado y que se han publicado en estas guías son cosas que las hacíamos antes, quizá de manera empírica. Y eso da gusto, ¿no? Que en verdad nosotros, la mayoría de los países latinoamericanos que tenemos una gran carga de cáncer de cuello uterino y lesiones preinvasivas, quizá tenemos mucho más conocimientos, pero por muchas cosas de la idiosincrasia de nosotros los latinoamericanos, no publicamos todo esto, ¿no? Solo hacerte un comentario, Carlos, quizá por la experiencia que tú tienes, ¿no? Referente a las pacientes posmenopáusicas que tienen NIC1 y como dijeron la gran mayoría de ustedes, NIC1 pero en el curetaje endocervical y eso que en la gran mayoría de los lugares de Latinoamérica, yo me refiero especialmente a Perú, ¿no? Que no tenemos pruebas de test de BPH de ningún tipo, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido, ¿no? Un saludo especial al doctor Aldo. El doctor Aldo, para los que no lo conozcan, es ginecólogo, oncólogo, trabaja en Lima, Perú. Un abrazo, Aldo, desde acá. Yo tengo toda una charla montada de patología cervical en menopausia. Una de las características de la paciente menopáusica es que sí, cuando usted encuentra una lesión de bajo grado, un NIC1, estamos hablando probablemente de una infección persistente. Ya no se comporta como la paciente joven, que es una infección nueva o que pues tiene más probabilidades de aclarar la infección a través de los años. Entonces, incluso en nuestras guías, tendría que mostrarte las diapositivas como las tengo. Después incluso podemos hacer una charla de patología cervical, la menopausia, pero en estos pacientes sí se puede llevar a resección en una paciente con una lesión de bajo grado. Claro, Carlitos. Esa es una observación que yo siempre, bueno, que nosotros siempre la hemos discutido nosotros en el hospital, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no? Más allá de la prueba del test de PBH, creo que uno de los factores más importantes para los que hacemos colposcopía, lo que nos gusta, es la edad de la paciente, ¿no? Es diferente un NIC3 de una paciente de 20 años a un NIC1 de una paciente de 50 años, ¿no? Son aspectos quizá que en esta guía habría que observar, ¿no? Que criticarla quizá, ¿no? Quizá poder mejorar. Y eso obviamente se adecua a la realidad de cada uno de nuestros países, a los sistemas de salud de cada uno de nuestros países, de los sistemas de tamizaje, o las herramientas que tengamos en cada uno de los lugares que nosotros trabajemos, ¿no? Gracias por el comentario y por dejarme hablar. Gracias, doctor Aldo. Profe Alexander Rodríguez en Medellín está por aquí también pidiendo pista para hablar. Ahí tiene el micrófono activado, profe. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Correcto. Primero, Carlos y Anderson, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que lo más rescatable de estas situaciones es cómo en una reunión aquí alcancé a ver casi 500 personas y principalmente de Colombia, pero de toda Latinoamérica, lo cual es bastante rescatable porque sabemos que de hecho conseguir 500 personas para un congreso de patología cervical no es sencillo. Así que, y el conocimiento es el mismo, el conocimiento no cambia. Así que, bueno, más adelante estaremos de manera presencial, pero sí, felicitaciones porque estamos de esta manera llegando a muchas personas y a muchos colegas que también están ávidos por tener todo este tipo de información y conocernos también a nosotros como latinoamericanos.
yo creo que todo lo que hablan los profesores de acerca de que estas guías no son, las guías son válidas para Colombia, son válidas para cualquier parte del planeta, lo que no son es aplicables básicamente para todos lados, porque los determinantes sociales en salud son muy variables en donde usted se ubique, incluso para África es diferente, para la India, para Colombia, para Argentina, para todas partes. La guía no cambia, y no cambia en el sentido de que, como dice Carlos, si estamos en Medellín, donde probablemente tenemos mucho acceso, podemos usar todo este tipo de herramientas, pero si estamos en una provincia lejana del Perú o de Argentina, pues va a ser muy diferente. Entonces ya cada región debe dedicarse a hacer la adaptación de la guía y definir qué tan aplicable o no aplicable es, y estamos de acuerdo, hay que ubicarnos en el contexto geográfico y social donde estemos. Así que la invitación esa es obviamente a que cada grupo defina qué tanto se puede aplicar y no se puede aplicar, y yo soy un convencido, me parece que vale la pena hacer el paréntesis, que ni siquiera en Estados Unidos es aplicable. Es que todos decimos que en Estados Unidos es aplicable, pero allá tampoco es aplicable, y creo que simplemente hay que ver las cifras lamentables de hoy en día para entender que la salud no es como nos la muestran a veces realmente en los estudios. Hay que ver la realidad de cada país, incluso Estados Unidos o otro país que no pueda aplicar estas guías. Y yo tengo una pregunta básicamente para Carlos, y no sé si de pronto ya lo tocaban en otro tema, pero Carlos, aprovechando esta época difícil de contingencia, los servicios de colposcopia, Carlos, hoy en día tu servicio está funcionando, no está funcionando, y qué pacientes está atendiendo. Gracias. Bueno, yo tengo todo cerrado, pues realmente yo llevo 4 semanas sin pacientes en el consultorio, tengo todo el personal en la casa, sé que algunos están haciendo colposcopia, aunque la mayoría no, pretexto, su argumento de ser una para enfermedad de cáncer, ¿cierto? Recientemente, hace 15 días, se hizo una lesión, una sospecha de un microinvasor, se le hizo una conización dentro del consultorio, que fuimos un momentico, pero el resto lo tenemos cerrado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí. Bueno, listo. Carlos, muchísimas gracias por tu respuesta. Me preocupa un poco, precisamente hablando de contextos y de poblaciones, que nuestra población es una población que viene muy rezagada, que viene muy mal, y no, de pronto en tu servicio no tanto, pero hay otros servicios donde manejan las personas subsidiadas para los demás países, son los pacientes de muy bajos recursos, y estos pacientes, aparte de que ya vienen atrás y vienen sin oportunidad de salud, ahora necesitan una colposcopia y nos vamos a demorar 2 o 3 meses más en hacérsela. Entonces, ese tema me tiene inquieto hace varios días, y creo que de pronto también se podría tratar de priorizar hacia los servicios que sí manejan este tipo de población. Me parece que es una anotación pues, que de pronto se podría discutir, y cada población tiene que definir a quién sí y a quién no, obviamente. Gracias, muy amables a todos. Gracias, doctor. Voy a aclarar al doctor Aldo. Esta es la guía nuestra colombiana, donde habla de lo que te decía del IE bajo grado, que es posible hacer la resección a las pacientes desde que tengan IE bajo grado, ¿cierto? A las pacientes menopáusicas. Y obviamente en estas pacientes hay una gran cantidad de pacientes que no tienen adenoide escamoculunar visible, y aunque se puede hacer seguimiento, pues el tratamiento es una opción en estas pacientes. Sigan, mi papá. El doctor Pablo Alberto, por acá tenía una pregunta. Carlos, buenas noches. Te sigue precediendo tu locuacidad. Yo tengo, además pues de lo que han hablado de las pruebas de papiloma, tengo 2 dudas con las guías, porque veo una en Colombia que sigue pasando y nadie habla de eso. Y es que pacientes menores de 21 años no les toman citología, pero los que hacemos la paroscopia también sabemos que tenemos pacientes de 20 y 21 años con 2 y 3 hijos y nunca les han tomado una citología. Y ya van pacientes que tienen tiempo largo de vida sexual y de riesgo de lesiones precancerosas o aún cancerosas del cuello. Y la otra duda es que en Colombia nos están mandando pacientes para realizar la histeroscopia como parte de protocolos en el estudio de alteración de células glandulares, y nadie habla de eso en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué es lo que nos está pasando?
Gracias. Para los que no conozcan al doctor Pablo, el doctor Pablo Cano es un colposcopista de toda la vida, muy reconocido en nuestro medio. Las dos preguntas serían las siguientes. Uno, en cuanto a la paciente muy joven, recordar los objetivos. Los objetivos no es prevenir todos los cánceres, eso es irrealístico. Y la incidencia de cáncer por debajo de los 25 años, ni siquiera los 21, de los 25 es muy baja. Pero es que una cosa es la paciente asintomática de bajo riesgo y otra cosa es la paciente que esté sintomática o de alto riesgo. Estos son guías. Lo que pasa es que si usted dice que se le puede hacer a cualquiera, no. Si usted tiene una paciente de riesgo, usted le ve un cuello feo, usted de paciente está asintomática y tiene sinusorragia, tiene indicación. Vuelvo y digo, incluso en las guías dice, para pacientes asintomáticas. Eso es un cuento. Pero no de rutina en las otras, ni se puede promover como una política de salud pública. De hecho, la gran mayoría hablan de 25 años para arriba como tamización y Colombia lo tiene como 25 para arriba para mejorar la eficiencia de las pruebas y la utilidad pues, en cuanto a detección. Con respecto a lo de AGC, ya lo he dicho en muchos escenarios, yo tengo un trabajito que lamentablemente la casuística es con muy pocos pacientes que logramos obtener, pero lo que aporta la histeroscopia en la normalidad glandular es nada. No hay ningún estudio, pues, o el único estudio que yo conozco es el mío en anormalidades glandulares. La histeroscopia en pacientes con colposcopia no satisfactoria, entre comillas, o sea, un escama ocular no visible, hay varios artículos que también son pequeños series de casos donde no muestra ninguna utilidad. Yo dentro de mi exposición, y lo puedes ver colgado en la página de endogine.com.co, hay lo de la enfermedad glandular y digo que para pacientes con AGC solo, no hay ninguna indicación. Pero no sabemos qué pasaría con las pacientes con AGC-neo en las que ustedes ya hasta le hacen una conización y no encuentran nada. Yo encontré en alguna paciente una vez una adenocarcinoma entrando en el segmento, pero esa es una paciente con AGC-neo, que sí hay que estudiarla hasta el fondo. Otras son los AGC a favor de AGC a repetición, que también serían con un poco más de riesgo. Podemos que las pacientes hay que seguirle más específicamente. Pero hoy en día no hay ninguna indicación, no existe ninguna cosa, eso es un invento. Yo he tratado a los que hacen eso, de persuadirlos en las charlas, pero parece que no lo hemos logrado todavía. El doctor Jairo Bonilla pidió la palabra para dar una opinión al respecto. Doctor Jairo, tiene el micrófono activado. Aló, gracias. Bueno, sí, la normatividad en Colombia es muy clara y la norma 3280 por la que nos estamos rigiendo, si bien es cierto que habla de iniciar el tamizaje por encima de 25 años, también es clara en no negar el servicio de tamizaje por debajo de 25, como decía el doctor Buitrago, en especial en pacientes de riesgo. Los riesgos que plantea la norma, si uno los revisa en detalle, incluye multiparidad, inicio temprano de relaciones sexuales y múltiples parejas sexuales. Entonces, desde ese punto de vista, sería lo contrario. Es muy raro encontrar una paciente menor de 25 años a quien no hacer la citología según la norma del Ministerio de Salud. El doctor Yesid Sánchez tiene otra pregunta por acá. Carlos, buenas noches. Excelente resumen. Yo que me estuve leyendo el artículo, mejor dicho, quedé a medias, pero a leerlo, pero ahorita me aclaró todo. Excelente, sí. El auditorio, muy buen auditorio, ha sido la máxima esta semana. Yo que he participado otra semana, ha estado pendiente y ha sido el máximo. Yo también sentí como usted mucha alegría al leer el artículo, porque me identificó muchas cosas que ya venimos haciendo. Y recordé también en agosto del 2013, cuando llegó el grupo de ASCP allá a Medellín, cuando usted hizo de todo, hasta de cero, en ese congreso, que fue excelente, excelente. Se puso la camiseta del principio a fin, fue excelente ese congreso. Entonces, yo ahorita que leí el artículo, hay un punto que también yo he peleado, como siempre he peleado, hacer el cono de entrada en la paciente que tiene LIDA de alto grado. También he dicho que la paciente oferta decía que ha tratado de persuadir, pero la paciente que tiene AGC a favor de neoplasia y adenocarcinoma in situ, por citología.
Por ejemplo, yo ahí vi que está igual en el esquema. Pero yo, por ejemplo, siempre he dicho que lo ideal es hacer un cono de entrada más biopsia endocervical y biopsia endometrial. ¿Por qué? Usted hace la colposcopia en la biopsia y ¿qué dicen las guías a nivel mundial? Si sale negativo para malignidad, ¿qué hay que hacer? Un cono. Resulta de que maligno, infiltrante, salen entre el 25 y el 30%. O sea que el 75% va a ser negativo para infiltración. Entonces, habría que hacer un cono. Por eso es que yo siempre, de entrada, a las pacientes que tienen AGC a favor de neoplasia y adenocarcinoma in situ, les hago de entrada un cono guiado por colposcopia, más endocervis y endometrio. Y en la guía, en la página 113, en el escrito, en el párrafo derecho, en la parte de arriba, ahí está ese punto. Dicen ahí, en la paciente que tiene AGC a favor de neoplasia y adenocarcinoma in situ, se puede incluso hacer de entrada un tratamiento incisional. Ahí está en la nueva guía. Ahí es la inquietud. Sí, doctor, Era eso. Yo recuerdo en la última reunión que hicimos aquí de Volviendo a lo Básico, sus comentarios con los que yo estoy de acuerdo. Evidentemente hay un grupo de pacientes que uno le puede ahorrar mucho tiempo dentro del sistema para ahorrarles. Y ya lo vimos, por lo que esté por encima del 60, con seguridad. Carlos, muchas gracias, muy amable. A vos. La doctora Angélica Collazos tiene una pregunta pendiente por acá. Vamos a activarle el micrófono. Doctora, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Angélica, yo vivo en Argentina, pero soy colombiana y estoy haciendo actualmente un fellow en el Hospital Italiano, de patología vulvar específicamente. Igual hago algo de cuello y tenía una pregunta, doctor Buitrago. Igual, gracias por la charla, estuvo buenísima. Quería preguntarle, paciente, como acaba de decir el doctor, paciente directamente con un high seal que van a cono. La verdad que nosotros tratamos de ser más conservadores acá, hacemos la colposcopía para mirar la zona de transformación y ahí definir qué tipo de incisión, si es una LIETS 1, 2 o 3. O sea, claramente no sé cómo son muy bien las guías en Colombia, pero eso es más o menos lo que se maneja acá. Entonces mi pregunta era, ¿directamente cono o tratar de ser más conservador en ese sentido? Otra pregunta era respecto a la paciente posmenopáusica con el bajo grado. Si no sería ideal primero manejar la atrofia, porque muchas de estas lesiones son ocasionadas por la atrofia, o sea, no sé si estoy equivocada, y después mirar y repetir si hay necesidad de que continúe la lesión, bueno, si es reiterativa y si hacer el procedimiento excisional. Muchas gracias, doctora. Lo primero decirle que de colombiana ya le queda muy poquito. Sí, ya sé, perdón. Segundo, no, eso está muy bien. Segundo, con respecto a al ver y tratar, es una de las opciones que hemos tenido toda la vida. Es un capítulo aparte, es un tema aparte. El miedo de ver y tratar es que no es lo mismo el ver y tratar en X patólogo cervical a Y patólogo cervical. Es decir, eso se presta para que mucha gente abuse y haga un overtreatment. Entonces, el ver y tratar es una opción, por supuesto que existe. Si usted tiene una citología LIE de alto grado y adicionalmente usted le pone un colposcopio y ve la lesión, le puede pasar de una vez el láser de resectoscopia, porque lo más probable es que sí, ya tiene una segunda prueba que es una colposcopia, pero sobre todo pacientes que ya tengan fertilidad satisfecha, paridad satisfecha, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha sido una opción y seguirá siendo una opción, y usted lo ve ahí, está dentro del grupo el que tiene una lesión de alto grado y tiene una prueba de papiloma positivo, puede hacerle el tratamiento de una vez porque va a tener una cosa muy grande. Si no la tiene, puede hacerle colposcopia primero o de una vez el tratamiento, porque igual el riesgo es por encima del 25%. Entonces mira que entra en el segundo grupo de amarillosito, que fue lo que vimos. Son opciones, son opciones. Y lo último, en cuanto a las pacientes de bajo grado y menopáusicas, también, no es lo mismo una paciente de fácil seguimiento que la paciente que no tiene fácil seguimiento, a la que le diste la unión escamocolumnar, claro, a la que viene con prueba de papiloma positivo, a algunos sin prueba con pH negativo, etc. Obviamente, todo paciente con atrofia va a alterar su epitelio de forma tal que confunda al citólogo y al patólogo. Por eso es una de las poblaciones especiales a estudiar.
Lo que sí es que se debe ser un poquito menos conservador cuando usted tenga una infección persistente en esos pacientes, porque esa es su significancia. Realmente estamos hablando más de una infección persistente, que es la que en consecuencia puede llevar a una lesión cancerosa. Recordemos que las pacientes mayores de 65 años con cáncer invasores son muchos, y si uno se le escapa a una de esas pacientes, pues es el riesgo. Ok, genial. Muchísimas gracias. Doctora. Chao, hasta luego. El doctor Carlos Pérez tenía una anotación que hacer. Doctor, le voy a abrir el micrófono. Ahí está. Sí, muchas gracias. Yo pues no quería hablar de otros tópicos, sino centrarnos en la charla, pero esto suscita muchas preguntas y yo quiero hablar dos cosas del ver y tratar. Ver y tratar debe hacerse en escenarios muy controlados, como lo dice el doctor Buitrago, y por colposcopistas expertos, ojalá en unidades de colposcopia, porque si no, el sobretratamiento también es muy grande y esto no tiene ninguna justificación. La patología cervical no es una urgencia, excepto en condiciones extremas o en situaciones difíciles, en escenarios difíciles, donde se debe hacer metodología de ver y tratar, inclusive de tamizar y tratar, pero en escenarios controlados, en ciudades, yo no pienso que haya una urgencia absoluta y no estoy de acuerdo de pasar directamente el AGCFN directamente a una conización y un legrado sin haber hecho una colposcopia. No porque usted le tenga que hacer una biopsia, sino porque simplemente usted muchas veces puede ver la lesión, tomar la biopsia y ya le sale un infiltrante y también se evita el cono. Entonces, realmente del afán no queda sino el cansancio. Yo pienso que estas cosas, para hacer patología cervical hay que ser muy prudente y la patología cervical nos da tiempo para rectificar si en algo nos hemos equivocado. Esa es una de las ventajas que tiene la especialidad para los que hacemos colposcopia. Entonces, yo sí les pido que todas estas cosas que son tan importantes se tomen con prudencia. Y finalmente, porque ya me voy a despegar por otras actividades que tengo, nuevamente felicitar al Mono Buitrago porque pues nosotros hemos ya recorrido mucho camino en esto y realmente veo el gran esfuerzo que está haciendo. Yo no he oído las otras conferencias porque han dado también en otros problemas, pero me parece que esto es muy bueno y estoy seguro de que lo que van a hacer la semana entrante el doctor Bonilla, el doctor Pareja y la doctora Marcela Celis en tracto genital inferior va a ser supremamente interesante. Muchas gracias y buenas noches.